¿Renta básica sí o no? Primero, ¿qué está haciendo el gobierno? Según cifras del gobierno, ellos están llegando a una gran cantidad de familias, pero con ayudas muy precarias. ¿Qué proponemos? Una renta básica para las familias vulnerables. ¿Qué es la renta básica? Es un ingreso mensual por 3 meses para las familias vulnerables, que equivaldría a un salario mínimo. ¿Y para quién aplica la renta básica? Para 9 millones de familias que hayan quedado en pobreza o en extrema pobreza, para aquellos que trabajan en micronegocios o para aquellos que hayan quedado desempleados por la pandemia. Es decir, vamos a combinar todas estas ayudas que el gobierno está dando por separado en una sola. ¿Cuánto costaría? Alrededor de 22 billones de pesos, 2.2% del PIB. ¿Y de dónde saldría el dinero? Los que tienen más deben poner más. Ampliar el impuesto al patrimonio. Ahora se grava a los que tengan 5.000 millones de patrimonio líquido con el 1%. Con el ajuste se gravaría a los que tuvieran desde 3.000 millones con el 3% y así progresivamente hasta llegar al 9% de los que tengan más de 100.000 millones de pesos. Recaudaríamos 10.7 billones. Postergar las exenciones tributarias que Carrasquilla dio en el 2019. Exenciones que hizo a diplomáticos, inversionistas, hoteleros, grandes empresarios, a la economía naranja. Recaudaríamos 9.4 billones. Esto daría ya 20.1 billones de pesos recaudados. Los impuestos deben ser progresivos y beneficiar a los asalariados, no a los que reciben dividendos de sus megaempresas. En conclusión, esta es una propuesta factible. Esto sí lo podemos financiar con el impuesto al patrimonio y quitando las exenciones tributarias. Esta es una propuesta que beneficiaría a 9 millones de familias y reactivaría la economía durante 3 meses. Fundamental para que no caigamos en un hueco del que no podamos salir posteriormente. ¿Renta básica sí o no? Primero, ¿qué está haciendo el gobierno? Según cifras del gobierno, ellos están llegando a una gran cantidad de familias, pero con ayudas muy precarias. ¿Qué proponemos? Una renta básica para las familias vulnerables. ¿Qué es la renta básica? Es un ingreso mensual por 3 meses para las familias vulnerables, que equivaldría a un salario mínimo. ¿Y para quién aplica la renta básica? Para 9 millones de familias que hayan quedado en pobreza o en extrema pobreza, para aquellos que trabajan en micronegocios o para aquellos que hayan quedado desempleados por la pandemia. Es decir, vamos a combinar todas estas ayudas que el gobierno está dando por separado en una sola. ¿Cuánto costaría? Alrededor de 22 billones de pesos, 2.2% del PIB. ¿Y de dónde saldría el dinero? Los que tienen más deben poner más. Ampliar el impuesto al patrimonio. Ahora se grava a los que tengan 5.000 millones de patrimonio líquido con el 1%. Con el ajuste se gravaría a los que tuvieran desde 3.000 millones con el 3% y así progresivamente hasta llegar al 9% de los que tengan más de 100.000 millones de pesos. Recaudaríamos 10.7 billones. Postergar las exenciones tributarias que Carrasquilla dio en el 2019. Exenciones que hizo a diplomáticos, inversionistas, hoteleros, grandes empresarios, a la economía naranja. Recaudaríamos 9.4 billones. Esto daría ya 20.1 billones de pesos recaudados. Los impuestos deben ser progresivos y beneficiar a los asalariados, no a los que reciben dividendos de sus megaempresas. En conclusión, esta es una propuesta factible. Esto sí lo podemos financiar con el impuesto al patrimonio y quitando las exenciones tributarias. Esta es una propuesta que beneficiaría a 9 millones de familias y reactivaría la economía durante 3 meses. Fundamental para que no caigamos en un hueco del que no podamos salir posteriormente.